En este recinto, Agustín Ramos del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, cuyo eje temático es Agua para la Vida y cuyo invitado de honor es Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento de una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a la sociedad en un encuentro de literatura en el festival cultural más importante del Estado, donde las letras no se las lleva el viento. Para dar inicio a este evento, me permito presentar al doctor Marcos Campos Nava, quien el día de hoy nos presenta su libro ¿En qué nos ayuda la física y las matemáticas en el mundo apocalíptico? El doctor Campos es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Pachuca, maestro en ciencias en matemáticas y su didáctica por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctor en ciencias en física educativa por el Instituto Politécnico Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Es profesor con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODE, otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Desde 2011 a la fecha, está adscrito al área académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, impartiendo clases en la licenciatura en Física y Tecnología Avanzada, así como la maestría de Ciencias en Matemáticas y su didáctica, además de ser el responsable del laboratorio de física de dicha área académica. Pertenece también al cuerpo académico de didáctica de la matemática de esta institución. Actualmente es coordinador del posgrado Maestría en Ciencias de Matemáticas y su didáctica, que pertenece al área académica de Matemáticas y Física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha participado en forma activa desde 2013 como ponente en diversos congresos, simposios, coloquios de carácter nacional e internacional. Además, ha impartido diversos cursos y talleres a los profesores que asisten a dichos eventos académicos. Tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre el aprendizaje de las matemáticas y la física. Además, ha participado en diversos eventos académicos nacionales e internacionales sobre el mismo tema. Su línea de investigación es el diseño de tareas de aprendizaje con un uso de herramientas digitales y formación para profesores. Recibámonos con un fuerte aplauso y le cedemos la palabra para que nos empiece a contar en qué nos ayudan la física y las matemáticas. Bienvenido. Muchas gracias. No sé si ya está, se escucha. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al comité organizador de la Feria Universitaria del Libro en esta edición número 35 por permitirme compartir con ustedes. Es una presentación, es una ponencia, es una conferencia, es una charla, no es un libro, nada más quiero aclarar eso. Y bueno, yo le puse como subtítulo a la charla esto, es un guiño a Dr. Stone. Yo creo que algunos saben de qué estoy hablando y otros no, pero bueno, quiero por principio de cuentas decirles que yo espero que sobre todo se la pasen bien en estos 40-45 minutos que voy a hablar. En algunas ocasiones les voy a pedir que ustedes participen y al final yo espero que se lleven una reflexión interesante. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Le damos, por favor. Bueno, quiero aclarar que esta charla tiene fines exclusivamente divulgativos. Está basada casi en su totalidad en una obra de ficción que lleva por título Dr. Stone. Es un japonés, Richiro Inagaki, el que escribió esta obra. Es una novela gráfica, la publicó en editorial en Japón, que es Shueisha, y se hizo una serie de televisión que tiene los derechos esa televisora japonesa, y en México particularmente la distribuye una plataforma de streaming que se llama Crunchyroll, por si quieren después irla a buscar. Esto lo aclaro por la cuestión de derechos y porque pues casi toda la charla está basada en esta obra. La siguiente, por favor. Sin embargo, para empezar, le damos, por favor.
Bueno, que se le ponche un neumático a alguien que va en su vehículo, para nada es el fin del mundo. Aunque cuando eso le pasa a uno, a los demás dicen, no, es cualquier cosa, pero cuando te pasa a ti, tú sí sientes que eso es algo apocalíptico. Entonces quisiera empezar con eso, por favor. Es un video de una serie conocidísima, un extracto de un capítulo cuando los muchachos físicos de Big Bang Theory hacen un viaje en camioneta a México y les pasa algo así. Le damos clic, por favor. No, esto está muy apretada. Le estás girando al lado correcto. No, quité las otras 4, pero al llegar a esta dije, ay, ya me aburrí, así que ahora le daré al revés. Sí, ¿verdad? Como que no quiere. No es más que un problema de física. Cierto. Arquímedes una vez dijo, denme una palanca suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré el mundo. Por supuesto. Solo necesitamos una palanca suficientemente larga para mover la tuerca. Exacto. Por aquí debe haber algo que nos ayude a destrabarla. Ah, no creo que la palanca funcione. ¿Por qué lo dices? Deberíamos intentar otra cosa. Como científicos, ¿no creen que podamos resolverlo con ciencia real? Sí, podríamos usar ciencia, pero esta es tu fiesta, relájate. Principio científico, golpe de predicción. Percussive shock you. Percussive shock you. Principio científico, expansión térmica. No sabía que la tortilla frita era un buen combustible. Básicamente son hidrocarburos empapados de aceite. Espero que la tuerca se expanda. Principio científico, corrosión acelerada. ¿Pero qué es ese olor tan horrible? Pues es salsa quemada. Espero que la acidez y salinidad junto con la electricidad corroan la tuerca. ¿Pero qué solución tan innovadora? Tal vez he menospreciado tu educación en el MIT. Lo vi en Cazadores de Mitos. Principio científico, reacción exotérmica. Muy bien. Este óxido, combinado con aluminio que tomamos de la camioneta, ahora es termita. Perfecto. Con un par de pizcas bastará. Es suficiente para fundir la tuerca. Comenzamos con poca y luego aumentamos. Nos diste buena batalla, tuerca, pero te vas a fundir en él. A ver. Bueno, pues se podría decir mucho al respecto de esta escena, pero bueno, principalmente 3 doctores en física y un máster en ingeniería no pudieron aflojar una tuerca, con todo lo que saben de ciencia. La siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, en una situación como esta, para resolver el problema, que en este caso consistía en aflojar una tuerca, se hicieron uso de principios científicos, principalmente de física y de química, como pudieron ver. Entonces, a ver, reflexionando un poco con motivo del incidente, les quiero hacer la siguiente pregunta a la audiencia en general. ¿Cuál es la disciplina científica que resulta de mayor utilidad en un mundo civilizado? Y bueno, ahí puse algunos logos de disciplinas científicas, ¿no? La física, la química, la biología, las matemáticas, incluso las ciencias sociales, por supuesto, o incluso las ciencias computacionales. Obviamente no hay mucho tiempo como para debatir demasiado, pero no sé si alguien quisiera darnos su opinión en una reflexión un tanto forzada por mí, de cuál de esas ciencias u otras disciplinas científicas considera que es la primordial para tener un mundo civilizado, un mundo tecnológico y avanzado como el que hoy en día tenemos. Alguien que quiera dar su opinión respecto a la pregunta, por favor. Buenos días. Para poder hablar de una civilización avanzada en tecnología y principalmente que sea civilizada, necesitamos de las ciencias sociales, ya que las ciencias sociales contribuyen a poder tener ese manejo sobre la población. Bueno, no manejo en sí, más como ese control sobre las actitudes, sobre lo que puede y no puede hacer la sociedad.
hablando de un mundo tecnológico, necesitamos necesariamente lo que es la física, la construcción de las matemáticas, ya que es algo esencial para la vida. No puedes vivir sin matemáticas o sin física o directamente sin estas tres. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? No. Braulio, muchas gracias por la participación y la dejamos con esta idea de Braulio. Fíjense, él habló de las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales hay lo que se llaman ciencias de la conducta. Estoy muy de acuerdo con lo que Braulio comentó. Y aquí se podría hacer un debate, ¿no? Porque alguien, creo que no hay alguien de química, pero alguien podría levantar la mano y decir, yo pienso que la química es fundamental por esto o que la biología, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con esas ideas de Braulio. La que sigue, por favor. Bueno, ahora pensemos en lo que se conoce como un evento apocalíptico. Esa ilustración, pues es algo bíblico, todo el mundo la conoce. De hecho, la palabra apocalíptico viene pues de algo de la Biblia que se llama el Apocalipsis. Y todos recordamos que hubo un evento apocalíptico en esa obra, que fue un diluvio, ¿no? La humanidad desapareció casi por completo porque llovió por 40 días y 40 noches, y bueno, pues lo del arca y todo ese asunto. Entonces, un evento apocalíptico, todo el mundo tenemos más o menos clara la idea, es algo de dimensiones catastróficas que prácticamente termina con la vida humana. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora sí, entrando en materia, en esta obra de ciencia ficción llamada Dr. Stone, para quienes no la conozcan, les voy a platicar un poco de ella. En el año 2019 ocurrió un evento apocalíptico. Ahora, en ciencia ficción hay muchas formas de acabar con la humanidad, pero en el caso particular de Dr. Stone, lo que ocurrió es que surgió un resplandor, un rayo verde, que petrificó a todos los seres humanos y a las golondrinas. ¿Quién sabe por qué? A los demás animales o a las plantas no les hizo nada. Petrifica a todos los seres humanos y pues eventualmente el mundo regresa a la edad de piedra, literal. Se hicieron piedra las personas. La siguiente, por favor. Así se vio, por ejemplo, en Japón en el día 1 del evento apocalíptico que petrifica toda la humanidad. Pues las personas de repente fue eso, vieron una luz verde que apareció y ya no supieron más. Parece ser que quedaron como en animación suspendida, ¿no? Como esto de la criogenia, donde alguien lo congelan y a lo mejor dentro de 100 años lo pueden descongelar. Pues aparentemente algo así ocurrió. La que sigue, por favor. Bueno, después de varios años, ya las ciudades, ya el mundo se veía de esta manera. Evidentemente empezó a colapsar el mundo, o digamos así, el mundo civilizado. La civilización humana colapsa, pues porque no hay seres humanos que hagan todo lo que se tiene que hacer día con día para mantenerlo, digamos, en óptimas condiciones. La siguiente, por favor. Después de varios años, ya prácticamente el ser humano, esta especie, ya había desaparecido, eran como estatuas, ¿no? Que estaban ahí nada más como parte del paisaje. La siguiente, por favor. Y bueno, aproximadamente 3.700 años después de este evento apocalíptico, ahora les voy a decir por qué sabemos que fueron 3.700 años, más o menos. Es decir, como ocurrió en el año 2019, estamos hablando que ya era como el año 5.800 casi, ¿no? De nuestra era. Un joven, estudiante de preparatoria, o sea, no era de una edad muy diferente a la de la mayoría de ustedes, que se llama Senku Shigami, o de alguna manera misteriosa se despetrifica, vuelve, digamos, a la vida, misteriosamente. Y bueno, aquí empieza lo interesante de la historia de Dr. Stone. Un joven de preparatoria parece ser el primer ser humano que vuelve, entre comillas, a la vida, porque no estaba muerto. ¿Por qué sabemos que pasaron 3.700 años? Senku estuvo consciente todo ese tiempo. ¿Y saben qué hizo? Se puso a contar los segundos, porque quería llevar un registro. Y quería saber, él estaba seguro que en algún momento algo iba a pasar y que él iba a despetrificarse. Por eso él sabe que han pasado todos esos años. La siguiente, por favor. Bueno, y resulta ser que afortunadamente para la humanidad fue él el primer humano en que pudo revertir estos efectos. Porque él, lo primero, bueno, no exactamente lo primero que buscó fue cómo sobrevivir, ¿no? Literal. Incluso hacerse ropa, esa ropa que ustedes ven que él usa, que es muy icónica. Lo segundo
fue tratar de entender cómo revertir, si ya se había revertido en él este efecto de volverse piedra, él encuentra en la química una forma de revertir ese efecto en las otras personas y empieza a despetrificar a otros seres humanos a poca escala, pues porque para empezar él no tenía los recursos para producir el químico que necesitaba para la cura de la petrificación, digamos. Entonces empieza despetrificando particularmente a personas que incluso él conocía. La siguiente, por favor. Bueno, es importante que ahora les platique qué clase de persona era Senku antes de este evento apocalíptico. Por favor, la siguiente. Bueno, resulta ser que desde niño, desde muy pequeño, él estuvo muy interesado en entender cómo funcionaban todas las cosas. Él no era fan de la física, o de la química, o de la biología, o de las matemáticas. Él quería entender cómo funcionaba todo. Tuvo como influencia, o buena parte de por qué él era así, fue su padre adoptivo. Pero entonces él se la pasaba leyendo libros de lo que fuera, que él considerara que podía permitirle aprender algo. Y además, como muchos niños, no todos, ojalá hubiera más niños así, pues desarmaba las cosas, quería ver cómo funcionaban. Y él mismo empezó a crear sus propios experimentos. Entonces, en otras palabras, era un ñoño, como creo que muchos de los que están presentes hoy. Siguiente, por favor. Y bueno, así siguió, desde pequeño, desde primaria, hasta llegar a la preparatoria, cuando es este evento. Entonces, básicamente Senku se había preparado sin saberlo durante su corta vida para algo como un evento de esta magnitud. La siguiente. Bueno, un descubrimiento que fue fundamental es que Senku descubrió una aldea, la aldea Ichigami, en la cual hay personas que no se despetrificaron, es decir, ellos no son habitantes de hace 3.700 años. ¿Le podemos dar clic al video, por favor? Es muy breve. Entonces, básicamente, algo fundamental para Senku en su tarea de tratar de restablecer lo que era el mundo civilizado que él conoció, fue llegar a una aldea de personas que ya estaban, que no tuvieron que ser despetrificadas, ellos ahí vivían naturalmente. La siguiente, por favor. Entonces, una pregunta para la audiencia, pero sobre todo para los que no han visto la serie. Quienes ya sepan, pues les voy a pedir de favor que se abstengan de contestar y le den oportunidad a alguien más. A ver, ¿cómo imaginan ustedes, cómo fue posible esto? Senku se supone que es el primer ser humano que despierta, o digamos que vuelve a la vida de este evento de petrificación de los seres humanos. Pero hay una aldea. ¿Por qué es que hay una aldea con seres humanos post-apocalipsis? ¿Qué se imaginan los que no conocen la serie? ¿Por qué? ¿Por qué encontró seres humanos que él no tuvo necesidad de despetrificar, que no son seres humanos de su época, sino de la época actual? ¿Qué habrá sido? ¿Quién que no sepa la respuesta porque ha leído el manga o ha visto la serie, quiere comentar algo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo habrá sido? A ver, el doctor Roberto Noriega, por favor. ¿Cómo se le ocurre, doctor, que haya aldeas con seres humanos? Yo me acuerdo, bueno, puedo pensar que a lo mejor es el agua, que tomaron un efecto, la comida, algo en el ambiente, un vegetal que consumen, un animal, algo. Bueno, Gracias. Gracias, doctor. Es decir, como muchas veces ocurre, como por ejemplo lo reciente que estamos todavía viviendo, un virus que trata de matar a muchos seres humanos, hay personas de manera natural que son inmunes. Entonces lo que propone el doctor Noriega es, pues probablemente estos provienen de algunos seres humanos a los que no les afectó este evento. Tiene razón, sin embargo, van a sorprenderse seguramente de por qué existen estos seres humanos. Reproducimos por favor el video. お前のことだ。どうせ中継なんか見てもないだろうな。一生な。山ほど科学の土産持って帰ってやっからな。待ったらよ。うるせえよ。
ああ、ようこそ国際宇宙ステーションへ。お疲れ様です。地球はNASA もロスコスモスも全く連絡が取れない。壊れたの？いや、誰も出ねえんだ。アマチュア無線でも一人も応答しろ。誰か状況ツイートしてない？ダメだ。世界中の書き込みが一斉に止まってる。俺たちは人類最後の毒味だ。Pues resulta ser que había seres humanos en una estación espacial, 6 seres humanos, entre ellos el padre adoptivo de Senku, que estaban en esa estación. Por eso a ellos no les afectó el resplandor verde, porque a todos los demás que estaban en la Tierra los petrificó. Ellos 6 pues tuvieron que regresar a la Tierra, y entonces la aldea que descubre Senku es una aldea de gente que digamos que tiene por antepasados a estos 6 últimos humanos que lograron sobrevivir. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, Senku ha encontrado una aldea cuyos descendientes provienen de estos 6 seres humanos que estaban en la estación espacial. Y bueno, él está determinado a regresar a la humanidad a una era de civilización, a una era de avances tecnológicos. Y ahí viene otra pregunta para ustedes. Vean que, por cierto, ahí se me ocurrió poner una línea de tiempo de inventos a lo largo de la historia de la humanidad. El primero, que está datado en el 105 a.C., es en China la invención del papel. Y bueno, luego hay otros, ¿no? La imprenta, el telescopio, el microscopio, el reloj, etcétera, las computadoras, hasta llegar a la telefonía móvil. Pregunta para ustedes, y me gustaría, igual, si alguien quiere participar, alguien que no haya participado, ¿cómo debería iniciar, por ejemplo, Senku, en esta situación, una sociedad tecnológica? ¿Qué es lo que debería tratar de regresar él como invento, como descubrimiento que es fundamental para iniciar una era civilizada? ¿Quién quiere participar? Por favor. Me voy a atravesar. Bueno, sería la forma de documentar todo lo que él tenga sobre el conocimiento para irlo dejando para las futuras generaciones. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Alondra. Gracias, Alondra. Bueno, fíjense, ¿no? Alondra dice, este muchacho sabe muchas cosas porque era un ñoño. Entonces, él debería empezar por documentar todo lo que él sabe, porque seguramente los que viven en esa aldea, pues no han de saber mucho. Bueno, es interesante lo que ella comenta, porque el propio conocimiento humano es una invención, se podría considerar que es una invención de la que parten muchas otras. Bueno, el doctor Ricardo Cruz también quiere comentar algo, por favor. Sí, algo que creo que tal vez puede hacer, eso me parece fundamental, pero una parte importantísima, creo yo, es la agricultura. El punto es que con la agricultura podemos tener gente que hace agricultura, que nos alimenta a todos los demás, como todos tenemos alimentos, y podemos desarrollar todo lo demás. Yo creo que esa es la parte, el sustento de nuestra vida moderna. O sea, antes, cuando no había agricultura, cada quien perseguía la comida como podía, y nos dedicábamos solo a sobrevivir. Cuando empieza un agricultor a alimentar a 10 personas y ahorita que un agricultor alimenta a 100, pues es que podemos tener toda la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Eso igual me parece fundamental. Necesitamos personas que se dediquen a hacer las cosas que nosotros no podemos. Bueno, imagínense el papel que tiene este muchacho, Senku. Es regresar a la civilización moderna, al mundo de piedra. La siguiente, por favor. Bueno, eso es muy importante, miren, no hay que subestimar la creatividad y el ingenio del ser humano de cualquier época. Resulta ser que habitantes de esta aldea Ishigami, pues que prácticamente empezaron desde... Bueno, obviamente se entiende que ellos eran descendientes de personas que ya tenían conocimiento, eran astronautas, estaban en una estación espacial,
pero a lo largo de los años se fue perdiendo el conocimiento. Ellos viven prácticamente en la edad de piedra. Entonces fíjense lo que aldeanos lograron inventar. ¿Le podemos dar clic, por favor? どうだセンキュー、やべえだろ俺の発明。水晶やっぱ知ってんのかよクソ。知識ゼロがよくぞこんなもん作りやがったな。 Como pueden ver, de hecho, Senku se sorprende que con el poco conocimiento que tiene esta gente, se les haya ocurrido, en este caso, inventar la rueda hidráulica, ¿no? Y bueno, el muchacho pensaba que se iba a sorprender Senku del invento, pero pues él le dice que es una rueda hidráulica. Pero entonces, nunca subestimen el ingenio del ser humano en cualquier época. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues sí, Senku empieza a producir inventos, obviamente con las limitaciones que él tiene a su alrededor, pero él para fundar un nuevo mundo, un mundo civilizado, empieza a requerir crear inventos, obviamente que ya se conocían en el mundo antes del evento apocalíptico. Reproducimos por favor el video. ギアと水車ができりゃ人力の時代は終了だ。燃料いらずの無限装置でついに自然様の力をいただく。ナンバーをぶっちぎる能力の時代だ。 Bueno, obviamente aquí me estoy saltando muchísimas cosas que en la serie sí se ven, como por ejemplo cómo construyó un generador eléctrico, cómo construyó alambres para conducir la electricidad, pero básicamente aprovechando la rueda hidráulica y lo que él sabe, en este caso de física, dice pues voy a regresar al mundo a una era en la que ya tengamos energía, que le podamos arrebatar, por así decirlo, a la naturaleza, la energía para nuestro propio uso. Entonces, uno de sus primeros grandes inventos es eso, una central hidroeléctrica, claro, a escala, solamente opera en su aldea. La siguiente, por favor. Bueno, ya tenían electricidad, pero fíjense, yo creo que todo el mundo sabe que hay dos tipos de electricidad, ¿no? Por decirlo así en términos muy generales, hay corriente alterna, corriente continua. La corriente alterna, pues es la que produjo con el generador y la rueda hidráulica, pero él no podía transportarla a largas distancias, eso era algo muy local en su aldea, y él requería tener energía en otros lugares alejados de la aldea. Entonces se da cuenta de la necesidad de producir ahora corriente continua, es decir, de tener baterías. Y entonces Senku también inventa la electricidad portátil. Le damos clic, por favor, para reproducir. バッテリーを作るには鉛の板2枚を同じに二面性の女神硫酸に漬け込むだけだ。硫酸？ああ、硫酸ね。ここに電気流しゃ勝手に溜まってく。思ったよが簡単だろ。簡単じゃねえよ。結構きついぞ。これをあと5台作って全部つなげる。わしが工作組ってはちょっとこれ頑張りすぎじゃないのこの間から。本当にこんなちっちゃい入れ物溜まってんの？あ、円盤のぐるぐるパワー。 Entonces ya tienen energía que pueden transportar a cualquier lugar por medio de baterías. Aquí me estoy saltando igual cosas, por ejemplo, de cómo pudo producir ácido sulfúrico, que es una parte en la que hasta hacen un chiste allí, ¿no? Los protagonistas. Pero bueno, ahora ya tiene, por ejemplo, energía portátil. Este es otro invento fundamental para su mundo civilizado que quiere volver a fundar. La siguiente, por favor. Bueno, Senku también crea el primer motor de la nueva era. Ahora, él no tenía hidrocarburos a su disposición, no podía hacer un motor de combustión interna como tal. Entonces recurre a sus conocimientos en cuanto a cómo producir un motor, pero pues la fuente de energía que tiene que utilizar es, en este caso, pues como las primeras máquinas de vapor que hubo,
eran una especie de motores ya, prácticamente produce la primera máquina de vapor. Le damos reproducir, por favor. 蜂の巣だ。蜂の巣の自動の完成だ。クレヨンやら口紅やらつく。それがエンジンの材料。いけてるじゃんわい。回転カッターだ。ろうそくなんて脆い部品で平気なの？1ミリも問題ね。ここで型取りして。ああ、ローの部品、まあそりゃそうか。丸ごと自動車に積む。何度で水渡しゃ。ねぜき、てめえが旋盤でガに押される。押して回って戻る。エンジンだ。でしょ。 Entonces ahí está su versión de un motor de 2 tiempos, ¿no? Con vapor. Claro, otra vez, ahí por ejemplo es fundamental entender esto. Cómo producir las piezas para el motor. Y por ejemplo allí él utiliza miel por la forma fácil en la que se puede moldear para hacer los moldes de las piezas. Y como pueden ver, pues él igual ya había desarrollado una forma de fundir metales. Entonces es como puede hacer las piezas del nuevo motor. La siguiente, por favor. Incluso hay una, bueno, la segunda temporada, solo lo voy a decir así brevemente, la segunda temporada se llama Dr. Stoneworth. Él va a la guerra porque empiezan a despetrificarse otros seres humanos y pues algunos piensan muy diferente a como piensa Senku. Y entonces de hecho se produce una guerra entre, digamos, entre dos grupos. Entonces esta es una escena de cuando Senku tiene que ir a pelear contra el líder de otra aldea que está en contra de despetrificar al resto de la humanidad, sobre todo a los adultos. Le damos play, por favor. 科学のびっくりドッキリアイテム、オート爆弾の応用編だ。パラボラ集音で爆鳴機の音を固めて敵に吹っ飛ばす。すごい耳せ。食らいやがれ。音響兵器、ショックキャノン。 Y entonces así es como Senku inventa un arma de guerra, pero que nada más inmoviliza a los enemigos. Y lo hace utilizando matemáticas y física, ¿no? El sonido y una parábola para enfocarlo. Y yo creo que algunos de ustedes, sus profesores en la prepa, les platicaban la historia de cómo Arquímedes defendió una ciudad con espejos en forma de parábola, usando los rayos del sol. Bueno, seguramente Senku sabía esa historia. La siguiente, por favor. Entonces, aquí por supuesto son algunos de los diversos inventos que él va creando a lo largo de la serie. Y ahora hago esta pregunta, ¿no? ¿A qué se debe el éxito que Senku tiene al proponerse fundar una nueva civilización moderna? Bueno, una posible respuesta es que es un genio. Pero aquí les pediría que recuerden a los protagonistas de The Big Bang Theory, que son genios y con toda su genialidad no pudieron aflojar una tuerca. Yo creo que una buena parte del éxito de Senku se debe más bien a esto. Aprendió a trabajar en equipo y a delegar responsabilidades. ¿A qué me refiero con esto? La siguiente, por favor. Miren, un personaje fundamental para Senku es alguien que se llama Kron, de esa aldea, que él se consideraba un hechicero, porque este muchacho por su cuenta propia había descubierto cosas, le llamaba mucho la atención la ciencia, él ni sabía que había algo llamado ciencia, y él consideraba que era un hechicero, porque podía hacer cosas que sorprendían a los demás, que parecía magia. Y Senku lo termina convenciendo de que la ciencia no es magia, y el muchacho dice que entonces ya no es un hechicero, dice que ahora tiene el título de cientícero. Ahora es alguien que se dedica a la ciencia también. Le damos play, por favor. 知らねえみてえだな。秋山でたまたま拾った超やべえ石だぜ。スルスカ浮かべるとなぜか必ずジャッと北に向くんだぜ。
やべえだろ。Entonces fíjense, por ejemplo, este muchacho Chrome ya había descubierto los efectos de la magnetita, ya había prácticamente construido una brújula. Pero como dice, yo no sé por qué, pero si pongo un pedazo de esta piedra en una hoja y en un recipiente con agua, ocurre este fenómeno. O por ejemplo, él ya había descubierto la electricidad estática, pero bueno, él usaba todo con fines como nada más de apantallar a los demás aldeanos. Y algo muy importante fue que este muchacho ya tenía, digamos, esas ganas de descubrir muchas cosas, y Senku ya nada más le explica el porqué de muchas cosas. La siguiente, por favor. Y algo fundamental también fue este personaje que se llama Kaseki. Necesitas manos habilidosas para fundar un mundo moderno. Y Kaseki era el artesano más hábil del mundo de la Edad de Piedra. Le damos clic, por favor. Fíjense, Senku sabía, por ejemplo, el principio de trabajar con el vidrio para crear artefactos de laboratorio que él necesitaba para sus experimentos, pero él no era un buen artesano. Entonces tiene que convencer a este personaje, que él sí lo es, pues de que le ayude a fabricar los utensilios que él necesita para pues, todo lo que él necesita en cuanto a volver a regresar al mundo, a la era civilizada. Lo siguiente, por favor. Y bueno, ya casi para terminar, otros legados de Senku para el nuevo mundo. Ahí le podemos ir dando uno por uno, por favor. Va a ir apareciendo texto. Senku inventa las gafas para combatir la miopía. De hecho, notarán que hay algún personaje que usa gafas. El personaje era miope, no veía bien. Y él sufría mucho por eso, pues hasta que Senku llega a la aldea, fabrica unos lentes con los que él ya resuelve su problema. El siguiente, por favor. Senku inventa las telecomunicaciones, que de hecho es la imagen que ahí se ve. De alguna manera, de una forma muy rudimentaria, él logra inventar un dispositivo que permita enviar señales de sonido a una distancia bastante considerable, y así es como se pueden comunicar con personas que están muy lejos de la aldea. La siguiente, por favor. Senku, por ejemplo, inventa la oferta y la demanda. Llega un momento en el que él se da cuenta que necesita que se motive la gente de la aldea para trabajar y para hacer cosas productivas, y entonces crea lo que hoy se conoce como pues, la oferta y la demanda, ¿no? Para incentivar los mercados. Siguiente, por favor. De hecho, Senku inventa el dinero. Inventa esta forma en la que pueden intercambiar bienes por algo que se supone que tiene un cierto valor. La siguiente. Senku inventa la moda. Literalmente inventa la moda y empiezan a producir tela, y empiezan no solamente a preocuparse por cubrirse del frío o del tiempo, sino a vestir con cierto estilo. La siguiente, por favor. Senku inventa la comida gourmet. La realidad es que la comida era muy mala con los aldeanos, y él se da cuenta que es igual muy importante que tengan esta experiencia, tanto para nutrirse mejor, como para tener una mejor experiencia a la hora de comer. Siguiente, por favor. Senku inventa igual, de hecho, el entretenimiento, y no es que no hubiera, pero él inventa, bueno, él les explica, por ejemplo, cómo hacer obras de teatro y cosas de ese estilo, la música, por ejemplo. Siguiente, por favor. Senku inventa la navegación aérea, que es como un globo aerostático, en una parte es fundamental para lo que él quiere hacer. La siguiente. Y de hecho, cuando inventa el motor, ya puede producir automóviles o vehículos. Inventa el tanque de guerra, porque era una necesidad. Siguiente, por favor. Bueno, y espero que a todos les haya quedado claro por qué la aldea Ishigami se llama como Senku, Senku Ishigami. ¿Le podemos dar clic a este video, por favor? Senku.
この物語聞いてるってことはよ、何千年後か知んねえが石灰破ったんだろ。俺は元気だぜ。いや、もう死んでんだろうけどな。約束通り、俺からの科学土産は百物語がつなぐ仲間たちだ。崩壊後の世界も結構楽しかったぜ。千空の科学に仲間たちの力が合わされば、きっともっと楽しい世界が。お前なら負けねえ。ゼロからだって文明を作り上げて全人類を救い出す。千空、お前なら必ず。Pues obviamente el padre de Senku fundó esa aldea, por eso se llama Aldea Ishigami. Y algo que es fundamental es que una persona no puede reconstruir solo el mundo, necesita de otras personas, ¿no? Eso es algo igual fundamental que Senku aprende durante la serie. Ya vamos a terminar. Siguiente, por favor. Para finalizar, ahí le vamos a dando poco a poco. No sé si alguien sabe que este genio universal Leonardo da Vinci a veces no se la veía bien económicamente. En esa época él tenía que ofrecer sus servicios para convencer a un mecenas. Se le decía mecenas al que los patrocinaba, que generalmente era gente de la corte. Entonces es muy conocida esa carta que Leonardo da Vinci le manda al duque de Milán, Ludovico Sforza, y este es un extracto que creo que refleja de buena manera el tipo de genio que era Leonardo y las similitudes que hay con Senku. Le vamos dando, por favor. En la carta, él se pone al servicio de este duque de Milán y le dice todas las maravillas de armas que puede hacer, cañones, tanques. Digamos que él vende su trabajo y lo vende como alguien que puede fabricar armas muy letales. Siguiente, por favor. Y le dice también que, sin embargo, en la época de paz, o sea, cuando sea la guerra, él puede inventar las armas más letales. Y dice, cuando sea la paz, yo puedo ser arquitecto, puedo construir edificios, puedo proveerlos de agua, puedo generar arte, puedo hacer esculturas, pinturas, etc. Y le dice, y me ofrezco para hacer una demostración en cualquier lugar que usted designe, si alguien que lea esta carta cree que no soy capaz de hacer todo esto. Leonardo da Vinci era un genio universal, cultivó prácticamente todas las disciplinas de las artes y de las ciencias. Y hoy en día hay muy poca gente así. Senku me parece que tiene un poco ese espíritu de un genio universal. Vamos a las conclusiones, poco a poco igual. Entonces, conclusiones, muchachos. La ciencia es el motor de un mundo civilizado. Tanto las ciencias como la física, la química, las matemáticas, también las ciencias sociales, por supuesto. Siguiente, por favor. Si bien en la serie en realidad la disciplina que es la protagonista es la química, en realidad él resuelve la mayoría de los problemas con química, pero también la física, las matemáticas y otras disciplinas, incluso las ciencias de la conducta, juegan un papel muy importante para que Senku vaya poco a poco reconstruyendo el mundo. Entonces todas, si bien estudian matemáticas, en ningún momento hagan de menos otras disciplinas científicas. Todas son por igual importantes en un mundo civilizado. Siguiente, por favor. Bueno, el conocimiento científico por sí mismo no es suficiente. Ya vieron a los del Big Bang de hoy. Se requiere de manos hábiles que puedan materializar las ideas de alguien muy creativo, como lo son los científicos. Siguiente. Los genios universales que dominan diversas disciplinas, como en las artes, en las ciencias, en las humanidades, son cada vez más escasos, muchachos. Por eso conviene saber lo que es un poquito de varias disciplinas y un mucho de alguna en particular. Siguiente, por favor. Y otro aprendizaje que nos deja Dr. Stone, y que me parece que tiene que ver con el conocimiento científico, por muy independientes que nos creamos, vivimos en una sociedad, por lo que requerimos los unos de los otros. No podemos decir, yo soy matemático o yo soy físico, si yo entiendo el porqué del universo y de la energía y de tantas cosas, no necesito de alguien más.
Por favor. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Quedo, no sé cómo voy de tiempo, pero pues quedo al pendiente de algún comentario o pregunta. Muchas gracias.